Ciencias Sociales, grado 10. Nacer pobre no es tu error, morir pobre sí lo es. Bill Gates. Por hoy tenemos el tema de memoria histórica. En este cuadro comparativo vamos a analizar qué son narraciones compartidas que dan sentido al pasado. Son realizados para reivindicar derechos, justicias y reparaciones a los que han sido víctimas. Para construir una memoria colectiva primero tenemos que mirar qué es la memoria individual, que es la manera como recordamos a las cosas, pero de manera personal. Este tipo de memoria es personal e intransferible. En el aspecto de memoria colectiva, son recuerdos del pasado y en torno a ellos se forja la identidad de un pueblo. Es una secuencia de eventos que la historia nacional conserva en su memoria. Con el conflicto armado en Colombia, se ha apuntado a pensar que debe existir esa memoria histórica en nuestro país. A continuación, vamos a ver ese video que comenta cuáles son los elementos y conceptos para la memoria histórica. Este es el predio en el que se construirá el Museo Nacional de la Memoria. El predio hace parte del proyecto distrital Eje de la Paz y de la Memoria, el cual integra varios sitios emblemáticos de la violencia contemporánea ocurrida en el país. La construcción se realizará en un área aproximada de 14.000 metros cuadrados. Será una obra arquitectónica de carácter memorial con la cual se busca rendir un tributo y un homenaje a las víctimas de la violencia contemporánea en nuestro país. La construcción del Museo Nacional de Memoria fue ordenado por la Ley 1448 o Ley de Víctimas. Se plantea tres funciones básicas: una función reparadora, que contribuye al reconocimiento y a la dignificación de las víctimas. Por otro lado, una función esclarecedora, es decir, el museo debe aportar para que la sociedad colombiana conozca y comprenda las causas y las dinámicas del conflicto armado interno en este país. En tercer lugar, el museo también pretende una función pedagógica. Esto quiere decir que la sociedad colombiana no solamente conozca, sino que también se sensibilice frente a la guerra y asuma una responsabilidad cívica y ciudadana para que esta guerra termine y para que podamos construir una paz sostenible. En este caso, vamos a tener en cuenta unos ejemplos con base a la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló en septiembre de 1939 y terminó el 2 de septiembre de 1945. La Guerra de Vietnam, que se desarrolló entre el 1 de noviembre de 1955 y terminó el 30 de abril de 1975. Y el genocidio en Ruanda, que inició el 7 de abril de 1994 y terminó en julio de 1994. En la Segunda Guerra Mundial, dentro de la memoria histórica, que se cuenta con la siguiente problemática, que se llama el revisionismo. Elemento utilizado por historiadores para revisar e interpretar diferentes fuentes históricas. Un ejemplo de esta Segunda Guerra Mundial es por el tema del Holocausto nazi, liderado por alemanes, donde murieron más de 6 millones de judíos. Con este argumento, los países aliados justificaron la intervención de Estados Unidos en la guerra contra Alemania. En la guerra de Vietnam, el avance de las ideas socialistas en el mundo hizo que Estados Unidos interviniera en países como Vietnam, haciendo de este un escenario de guerra donde la memoria individual determina la mala experiencia de la intervención norteamericana. Pero la memoria colectiva guarda en sus mentes recuerdos que van más allá de lo personal y construyen eventos de la historia nacional. El genocidio en Ruanda. Para este caso es bueno referirnos y es pertinente pensar en una memoria histórica para reivindicar derechos y reparaciones a los que han sido víctimas. Ruanda, después de 26 años, sus víctimas aún viven el desespero de esos tiempos difíciles, pues conviven con sus mismos victimarios. En este momento Colombia vive un lento proceso de paz. Algunas víctimas esperan ser reparadas, otras solo quieren saber la verdad.
sobre la desaparición de sus seres queridos, pues en algún momento fueron víctimas de guerrillas o de paramilitares. Pero estas víctimas vuelven a ser revictimizadas, pues a veces sus derechos son vulnerados por el sistema judicial y la misma sociedad. El 27 de abril de 1978 se llevó a cabo en Afganistán la llamada Revolución de Saur, un golpe de estado del Partido Democrático Popular Afgano, de corte comunista, para hacerse con el poder del país. Ese mismo año el nuevo gobierno aprobaría una serie de reformas a la conservadora ley islámica civil y de matrimonio, para así terminar con el feudalismo que imperaba en la sociedad afgana, respondiendo con violencia a todo movimiento que se opusiera al cambio. Como resultado, una gran parte del país se rebelaría, y desde Pakistán, los Estados Unidos y sus aliados comenzarían a enviar apoyo económico y militar a los insurgentes, para derrocar al gobierno comunista. Sin embargo, al año siguiente, después de que el secretario general del partido fuera asesinado, y bajo el temor de que los nuevos gobernantes cambiaran de bando, la Unión Soviética invadiría Afganistán el 24 de diciembre de 1979, para instaurar una presidencia títere en la nación. A partir de entonces se desataría una guerra de 9 años de duración, con las fuerzas del gobierno afgano y la Unión Soviética en un bando, y aproximadamente 250.000 guerrilleros musulmanes, conocidos como mujahidín, en otro. Estos últimos entrenados, armados y financiados principalmente por la CIA de Estados Unidos, así como el Reino Unido, Pakistán y en menor medida China. Finalmente, el 15 de febrero de 1989, los mujahidín ganarían la guerra y expulsarían a los soviéticos del país. Aunque lejos de alcanzar la estabilidad, Afganistán se vería ahora sumido en una prolongada guerra civil entre 5 facciones guerrilleras, peleando todas por hacerse con el poder. Sería así que en 1994, de entre los diversos grupos de mujahidín, surgiría una organización de rebeldes extremistas conocida como el Talibán, que con la promesa de finalmente terminar con décadas de guerra en Afganistán, y habiendo conquistado la ciudad capital de Kabul en 1996, lograría hacerse con el control del 90% del territorio afgano. Así, los talibanes instaurarían en el país un emirato islámico teocrático regido por la Sharia, la ley religiosa musulmana que, de acuerdo a la extrema interpretación del talibán, exige la prohibición de la música y el cine, y suprime además casi totalmente los derechos de las minorías y de las mujeres, restringiendo los atuendos, salidas, actividades y trabajos de estas últimas en todo aspecto. Sin embargo, el reinado del talibán duraría solo hasta noviembre del año 2001, cuando serían derrotados y expulsados de Kabul en poco más de un mes por una coalición militar liderada por los Estados Unidos, comenzando así la guerra de Afganistán. Esta invasión, como posiblemente ya lo sepas, fue llevada a cabo como represalia por los atentados del 11 de septiembre de ese año en el World Trade Center de Nueva York, mismos que habrían sido atribuidos al grupo terrorista Al-Qaeda, quienes utilizaban el territorio de Afganistán como base de operaciones, con permiso y protección del gobierno talibán. Sin embargo, a pesar de su derrota, los extremistas talibanes no proclamarían su rendición, y optarían por huir hacia las regiones montañosas del norte de Afganistán, desde donde, financiados ahora por la industria ilegal de amapola, opio, diversos minerales de dicho país y aparentemente ayuda de ciertas naciones vecinas, se reagruparían para comenzar una guerra de guerrillas contra la entonces recién instaurada República Islámica de Afganistán. Combatiendo así durante casi 20 largos años contra los talibanes, las fuerzas occidentales lideradas por Estados Unidos se dedicarían simultáneamente a entrenar y equipar al ejército y la policía afganos, preparándolos para mantener el control del país por sus propios medios, una vez habiéndose retirado las fuerzas occidentales. El problema aquí fue que, a pesar de los más de 140.000 soldados de la OTAN que para el 2011 ya operaban en Afganistán, y sin importar que en 2014 se promulgara una nueva constitución del país y se llevaran a cabo elecciones democráticas, los talibanes poco a poco recuperaron su poder
gracias a las industrias ilegales y los apoyos foráneos que ya mencionamos, haciéndose así, para finales del 2016, con el control de por lo menos el 20% del país. Por supuesto, la comunidad internacional poco pudo hacer para convencer al talibán de entablar negociaciones con el gobierno afgano, aun a pesar de una breve tregua que en 2018 vería a soldados de aquel país conviviendo en paz e incluso orando con guerrilleros talibanes en diversas ciudades del país. Sin embargo, en palabras de Ashley Jackson, codirectora del Instituto Estadounidense para la Investigación de Grupos Armados Extranjeros, desde el punto de vista extremo de los talibanes, ellos son una fuerza insurgente que lucha contra una invasión internacional ilegal y un gobierno ilegítimo para, desde su perspectiva, llevar de regreso a Afganistán a ser un Estado islámico puro. Así pues, no es de extrañarse que para el 2021, en la etapa final de la retirada estadounidense del país y con la huida del gobierno afgano, los talibanes hayan recuperado Afganistán en solo semanas, haciéndose con el control de la capital en agosto de ese mismo año. Ahora, en diversas conferencias de prensa, los líderes talibanes han asegurado que en su nuevo gobierno respetarán los derechos de las mujeres, perdonarán a aquellos ciudadanos afganos que colaboraron con las fuerzas de la OTAN y se asegurarán de que su país no se convierta nuevamente en un refugio para organizaciones terroristas. ¿Cumplirán estas promesas? La historia ciertamente nos indica que es poco probable, y los miles de refugiados afganos que han huido o intentan huir de su nación parecen estar convencidos de lo mismo. Solo nos queda esperar que este nuevo régimen respete la libertad y seguridad de sus ciudadanos, quienes hasta ahora han vivido en un estado permanente de guerra desde hace más de 40 años. Actividades de... Aquí hay que describir 3 recuerdos importantes que formen parte de tu memoria individual y 3 elementos que constituyen tu memoria colectiva. Vamos a mirar cómo es el Museo de la Piedra, que es el mismo Museo de la Memoria en la población del Placer en el Putumayo. ¿Qué herramientas son utilizadas para la construcción del museo? En este caso son fotografías, líneas de tiempo, mapas mentales, talleres de las víctimas y los miembros de la comunidad, y la realización de cuadros y dibujos referentes a los hechos victimizantes. El museo cumple con las siguientes funciones, unas de tipo psicosocial y otras de tipo de reparación. En el de reparador, porque al realizarse la construcción de la memoria, se obliga al Estado a cumplir las funciones de reparación con las víctimas. En el aspecto psicosocial, porque al realizarse la reconstrucción de la memoria, las personas pueden librarse totalmente o en parte de la carga emocional que esto le producía. Define los conceptos de víctima y revictimización, elementos explicados en diapositivas anteriores. Explique los argumentos a favor y en contra de la utilización de la categoría de víctima. Reflexione acerca del siguiente planteamiento del historiador Stanley Pin y argumenta si estás de acuerdo o en desacuerdo con base en lo que aprendiste sobre memoria histórica. La pregunta principal es que si existe la memoria histórica. Opinan con base en las siguientes frases de 2 escritores intelectuales si estás de acuerdo o en desacuerdo con sus interpretaciones sobre las concepciones de la memoria histórica. La primera frase dice: hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque se empieza por el olvido y se determina en la indiferencia. José Saramago. Ya sea colectivo o individual, la memoria es intencional. Busca en el pasado los hechos que dan forma a lo que uno siente en el presente. Boris Cyrulnik. Muchas gracias por su atención. A todos ustedes les deseo una feliz tarde. Igualmente nos vemos en el encuentro Zoom.